Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a este directo donde vamos a responder algunas de las dudas más frecuentes que me encuentro con la mayoría de las personas a diario y que quiero compartirlas contigo, sobre todo para que te quede perfectamente claro y que no te surja ninguna pregunta. Son varias las que he ido recopilando durante este tiempo, así que... Vale. Así que, y como te digo, vamos a ir poquito a poco, paso a paso, respondiendo cada una de estas preguntas, que seguramente si en tu caso tienes una hernia discal en L4, L5, S1, si tienes una protusión discal, si tienes una discopatía degenerativa o si tienes algún tipo de lesión en la espalda, además de dolor lumbar crónico y ciática, seguramente alguna de estas preguntas se te estén pasando por la cabeza a diario. Y quiero, como te digo, compartirlas contigo para que te quede, oye, pues todo perfectamente claro y sepas sobre todo que en primer lugar el dolor no es crónico para siempre, es decir, tu dolor tiene solución, tu dolor se puede curar, tu dolor se puede mejorar, que en segundo lugar tu hernia discal también se puede curar o reabsorber con el paso del tiempo y en definitiva, ¿qué es lo que tú tienes que hacer paso a paso para que tu dolor se reduzca, para que tu hernia discal pueda mejorar y para que dejes de estar limitado en tu día a día, ya sea para jugar con tus hijos, para salir con la bicicleta, para salir a correr, si te apetece pues subirte a la montaña y que todas estas cosas las puedas hacer, como te digo, sin tener que dejarlas de lado a causa de ese dolor y sin sentirte mentalmente preocupado, frustrado, deprimido por esta situación. Es decir, que vuelvas a ser la persona activa e independiente que eras antes y que no tengas que estar pues sin hacer esas cosas que tanto te gustan a causa de ese dolor. Así que como siempre te agradezco que te conectes aquí al directo, que estés este ratito conmigo escuchando cada una de las cosas tan importantes que vamos a ir viendo a lo largo de esta media hora más o menos que vamos a estar por aquí. Y como siempre pues agradecerte tanto a Celeste, Andrés, Cris, Patti, Sevita, Baldomero, Vicos, Olivo, Manuel, Bacamuel. Pues nada, muy buenas a todos y gracias por conectarte por aquí por el directo. Sí te agradecería que, oye, mientras que vamos respondiendo esas preguntas, si me quieres dejar por aquí abajo por el chat desde qué parte del mundo me estás escuchando, si me oyes pues desde España, desde qué parte de España, si me oyes desde Venezuela, desde Chile, desde Colombia, desde México, desde Argentina, ¿de qué parte del mundo me estás escuchando? Te lo agradecería que me lo dejases por ahí. De hecho, sé que si me estás escuchando posiblemente desde México, desde Guatemala, desde El Salvador, desde pues Estados Unidos incluso, será todavía bastante temprano, incluso desde Perú, como dice Chris, pues no sé si serán por allí las 10 de la mañana o algo así, así que sé que tenemos muchas horas de diferencia, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Así que nada, Chris, muchas gracias también por responder. ¿De qué parte de Perú eres, Chris? ¿De la capital o de otro sitio completamente diferente? ¿De Lima, de Cuzco o de qué parte de Perú eres? Bacamuel, de Colombia, genial. A diario tengo la fortuna, la verdad, y lo digo porque a diario literalmente hablo con bastantes colombianos, pues colombianos de Medellín, colombianos de Pereira, colombianos de Trujillo, colombianos de... Trujillo no, Trujillo está en Perú. ¿O dónde está Trujillo? La verdad es que no. Ahora mismo tengo un lío, tengo un cacao de ciudades en la cabeza, pero hablo la verdad con bastantes colombianos, así que con bastantes compatriotas tuyos, Bacamuel, de todas partes de Colombia, de Barranquilla, de Cartagena, así que un gusto pues poder hablar con todos vosotros. Sevita desde México, genial. ¿Y de qué parte de México eres, Sevita? De Ciudad de México, no sé, de Baja California, de Durango, como hay tantas provincias allí en México, a veces la cabeza ya no sabe de Sonora o que hay tantos sitios que ya es un poquito complicado. Pero como digo, y para resumir, vamos a ir a lo largo del directo respondiendo a algunas de las dudas más frecuentes que me suelo encontrar con la mayoría de las personas con las que hablo a diario y que quiero compartirlas contigo perfectamente para que te quede todo claro y para que si estás teniendo alguna de estas dudas, pues oye, sepas cómo reaccionar, sepas qué es lo que tienes que hacer y sobre todo que no te frustres, que no te deprimas, que no te genere esa preocupación el hecho de tener el dolor o que incluso puedas vencer ese miedo, ese temor a hacerte daño, a lastimarte, a que el dolor pueda aumentar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a ir, como te digo, respondiendo a algunas de las preguntas. La primera y una de las más frecuentes que me encuentro con la mayoría de las personas a diario es: me he hecho una resonancia magnética, me he hecho una radiografía, generalmente una resonancia magnética, y me han detectado que tengo una hernia discal. Una hernia discal, por ejemplo, en L4, L5, en L5S1, que tengo una protusión discal, que tengo un abombamiento, que tengo una discopatía degenerativa. Entonces, si me han detectado que tengo una hernia discal L5S1, me tengo que operar. Es buena la operación porque he ido al médico, al neurocirujano, al traumatólogo y el médico me ha dicho que me tengo que operar porque si no, no voy a quedar bien. O como mucho, seguramente te puede haber ocurrido de que hayas ido al médico porque tienes una hernia discal, porque tienes dolor en la zona lumbar o incluso esa ciática y que el médico te haya dicho que tomes mucha medicación, muchas pastillas y si no te funciona ese tratamiento, pues
te tienes que operar. Y desgraciadamente esto es algo que le ocurre a decenas de personas con las que hablo a diario. Y esa, desgraciadamente, y como te comento, no es la solución en prácticamente ninguna circunstancia. De hecho, las cifras, y te lo comento para que tengas una visión general, de cada 100 personas que tienen una hernia discal, tan solo 5 personas deberían pasar por cirugía, o puede ser una buena idea el hecho de que se operen. De cada 100 personas con hernia discal, tan solo 5 puede ser aconsejable la operación. En el resto, 95 de las 95 personas restantes, la operación no es en absoluto una buena idea, y de hecho es una muy mala idea. ¿Por qué? Por varias ocasiones o por varias circunstancias. La primera es por el elevado coste que tienen las operaciones. La segunda es por los riesgos que tiene la operación de salir mal, porque obviamente la operación no es pues simplemente que te saquen sangre y te pinchen con una aguja. Al final la operación, aunque los avances médicos estén bastante adelantados, la operación es riesgosa, la operación tiene sus peligros, tiene sus perjuicios. Entonces, que la operación salga mal, pues puede ocurrir, y puede ocurrir además con bastante frecuencia. Entonces ese es el segundo de los riesgos. Y el tercero es que desgraciadamente más de 5 de cada 10 personas que se operan, al cabo de un tiempo, unos meses, unas semanas o en algunos casos años, vuelven a tener el mismo dolor, la misma hernia discal, nuevas hernias discales y nuevos síntomas. ¿Por qué? Porque si tú no trabajas desde la raíz el problema que tú tienes, siempre vas a volver a tener la hernia. Es decir, si tú no trabajas aquello que está provocando que esta hernia discal aparezca, es decir, esta cosita roja que ves por aquí en la espalda, eso es una hernia discal. Entonces, si tú no trabajas el motivo por el cual aparecen estas hernias discales, por mucho que te operes y te quites la hernia, luego va a volver a aparecer otra, y te la quitarás con otra operación y volverá a aparecer otra, y te quitarás con otra operación y volverá a aparecer otra. Entonces, la solución no está en operarse para quitar hernias discales. La solución está en ver qué es lo que te está provocando que tú tengas esa hernia discal, que pueden ser muchas cosas, y ver exactamente qué es lo que tienes que cambiar en tu día a día para que esa hernia discal o no aparezca en el futuro, o que si aparece, pues no te dé la lata, es decir, que no te afecte prácticamente en nada. Esto es, por ejemplo, lo que hacemos dentro del programa online de Espalda Sin Dolor con todos nuestros clientes. Yo a diario trabajo con personas, decenas de personas, que tienen no solo dolor lumbar, sino también ciática, y prácticamente el 95% de las personas con las que trabajo tienen hernia discal en la zona de L4, L5 y en la zona de L5, S1. Y todas ellas se están recuperando de su dolor sin cirugía, sin operaciones y sin medicamentos. ¿Cómo se están recuperando? Pues principalmente atendiendo a qué es lo que está provocando que esa hernia discal aparezca y haciendo ejercicios específicos, correctos y adecuados al problema que cada una de estas personas tienen. En consecuencia de todo ello, si tú haces los ejercicios adecuados, no vas a tener que pasar por cirugía, no te vas a tener que operar, y vas a poder conseguir los pedazos de resultados y testimonios que tienes de las personas que puedes ver aquí arriba en mi perfil, que son personas que, como tú, habían ido al médico, que habían tomado mucha medicación, muchas pastillas, que el médico les había dicho que tenían que operarse, que tenían que pasar por cirugía, y afortunadamente estas personas que ves por aquí decidieron buscar otras soluciones, decidieron buscar otras opciones y no quedarse solo con la idea de la cirugía. Afortunadamente, 3, 4, 5, 6, 9 meses después de empezar con el programa online de Espalda Sin Dolor, no solo es que su dolor se haya reducido prácticamente al mínimo, no solo es que dejen de estar limitados para volver a hacer una vida normal, es decir, que la mayoría de estas personas pues vuelven a jugar con sus hijos, vuelven a hacer deporte, vuelven a salir a caminar, vuelven a sentarse en el coche y a manejar sin ningún tipo de dolor, sino que además, y más importante, lo han conseguido sin la cirugía, sin la operación. Entonces, si estás viviendo una situación en la cual te han detectado una hernia discal en L4, L5, en L5, S1, y tu médico te ha dicho que te tienes que operar, salvo que tengas un síndrome de cola de caballo o de cauda equina, que es lo que siempre comento, es decir, si tienes incontinencia urinaria, si tienes las piernas dormidas todo el día y si no puedes hacer absolutamente nada de fuerza con las piernas, salvo ese caso extremo en el cual yo sí te recomiendo que te operes o pases por cirugía porque el ejercicio, por ejemplo, prácticamente no te va a ayudar mucho. Si no tienes ese síndrome de cola de caballo, por favor, no te operes, porque la operación te puede generar mucho más riesgos, muchas más complicaciones, mucho más dolor, nuevas hernias y muchos más problemas que beneficios. Es la típica, por así decirlo, la típica balanza en donde los riesgos son mucho mayores que los beneficios que te puede provocar la operación. Si los beneficios son estos y los riesgos de la operación están aquí, ¿qué crees que va a pasar? Pues que lo más seguro que vayas a tener muchos problemas. Entonces, para evitar eso, lo que tienes que hacer es un tratamiento en donde los beneficios del tratamiento sean mayores que los perjuicios que se pueda tener con ese tratamiento, como es el ejercicio físico específico y adaptado al dolor y a la hernia que tú tienes, que es, como te comento, todo lo que hacen los alumnos y clientes del programa de Espalda Sin Dolor para conseguir ese resultado, y todos ellos, todos los que siguen paso a
paso lo que yo les voy recomendando, pues obviamente se recuperan de ese dolor sin tener que pasar por cirugía o sin tener que operarse. Y esto no es un truco mágico, esto no es un milagro, esto no es rezar a la Virgen para que se te vaya la hernia o curar el dolor. Esto es saber exactamente por qué se produce tu hernia, saber exactamente qué ejercicios son los adecuados para ti, porque un especialista, porque un profesional te lo está diciendo paso a paso en base a su experiencia, y en base a todo eso, de manera puramente física, pues te recuperas de ese dolor. Esto no es pido un milagro a Dios, esto no es cojo una bola de cristal, esto no es un truco de magia, no, esto es la realidad del asunto, cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu musculatura, cómo funcionan tus articulaciones, y si haces las cosas bien, pues obviamente ese dolor va a mejorar, se va a reducir y vas a dejar de estar limitado en tu día a día sin que la hernia te provoque ningún tipo de problema. ¿Vale? Así que esa sería la primera de las preguntas que quería responder. Otra de las cuestiones bastante frecuentes es, bueno, no sé si se verá del todo bien porque, bueno, se ve el reflejo de la ventana, pero bueno, más o menos espero que se entienda bien. De hecho, se ve incluso, creo que se ve el trípode con el móvil. Así que nada, ¿es bueno utilizar una faja si tengo dolor lumbar o incluso ciática? ¿Es bueno o no es bueno utilizar una faja? Pues algo que quiero que entiendas, y esto es fundamental, es que utilizar la faja todo el día, en todo momento, es una de las peores decisiones que puedes tomar en lo que a tu dolor se refiere, porque la faja, al igual que los medicamentos, es un parche temporal al dolor. Es como si, por ejemplo, tienes una gotera, una humedad en el techo de tu casa y en vez de solucionar ese problema desde la raíz, es decir, sellar, corregir esa humedad que tú tienes en el techo de tu casa y que hace que el agua se caiga al suelo, al piso, pues tú simplemente pones una toalla o un cubo de agua en el suelo. Así obviamente no se va a solucionar el problema. Así lo único que vas a conseguir es seguir teniendo el mismo dolor, sobre todo cuando te quites la faja. Entonces, para evitar precisamente eso, lo que puedes hacer es utilizar la faja de manera puntual en los momentos en los que más lo necesites. Por ejemplo, si tienes que hacer alguna actividad física intensa, si tienes que hacer algún trabajo de carga, si tienes que hacer algo puntual que requieras sí o sí utilizar la faja, pues lo puedes hacer. Pero utilizar la faja las 24 horas del día es una muy mala idea, una muy mala decisión si lo que quieres es recuperarte de ese dolor. Como digo, aquí no estamos hablando de parches temporales a tu dolor, que si lo quieres conseguir o si lo utilizas para eso, pues puedes ponerte la faja cuando quieras, cuando te dé la gana, pero si lo que quieres es solucionar el dolor que tú tienes para poder hacer una vida normal y volver a jugar con tus hijos, poder salir a subirte a la bicicleta, poder ir a la montaña, ir al campo, poder salir a correr, si quieres hacer todo eso y no tener ese miedo, ese temor a hacerte daño, ese temor a quedarte enganchado de la espalda, ese dolor constante, lo que tienes que hacer es no depender de una faja las 24 horas del día. Lo que tienes que hacer es entender que una faja es una ayuda complementaria, entre otras cosas, al ejercicio y al cambio de mentalidad. Si haces eso, lo que va a pasar es que tu espalda va a estar mucho más sana, tu espalda va a estar en mejores condiciones, va a estar más saludable, tus músculos también van a encontrarse mejor y, consecuencia de todo ello, tu dolor se va a reducir, es decir, tu dolor va a ir para abajo, ¿vale? Eso es súper importante que lo entiendas. Espero que esta parte se quede clara porque de verdad recibo bastantes preguntas de muchísima gente a diario con el tema de las fajas, de, oye, ¿es bueno utilizar una faja? ¿No es bueno utilizar una faja? Es que el médico me ha dicho esto, es que el médico me ha dicho esto otro, es que he visto por internet que venden una faja. Algo que también te quiero decir es que obviamente si una empresa te vende por internet una faja, esa empresa no te va a decir que la faja es una mierda y que la faja no sirve absolutamente para nada. Lo que te van a decir es que necesitas estar pegado a una faja las 24 horas del día y que la faja es increíble y es maravillosa para llevarse el dinero. Pero obviamente, y hablando de una cuestión mucho más concreta, mucho más física y demostrado científicamente incluso, la faja no es la solución a tu dolor lumbar crónico. Aunque la empresa que venda fajas quiera decirte eso, porque obviamente necesita vender fajas para ganar dinero. Pero que te lo diga una empresa no quiere decir que sea la realidad. Que una empresa que vende fajas te diga que esa es la solución al dolor, y más si no son especialistas en dolor lumbar, en ciática o en hernias discales, pues yo no le haría muchísimo caso a una empresa que vende fajas, porque no es la solución, como te he comentado. Entonces, esa sería la segunda de las preguntas. La tercera que también ves por aquí es, vale, Fer, me has dicho que no debemos operarnos o la cirugía no es una buena idea si tengo una hernia discal en L4, L5, en L5, S1 y además si tengo un dolor lumbar o una ciática. Entonces, en ese caso, ¿qué puedo hacer para mejorar ese dolor? Ya sabrás, si me sigues desde hace mucho tiempo, es decir, si llevas un tiempo siguiéndome, ya sabrás que yo soy firme defensor del ejercicio físico, y si es ejercicio físico adaptado a la condición, a la lesión, al dolor y a la hernia que tú tienes, muchísimo mejor. Entonces, ¿qué ejercicios tenemos que hacer
¿Qué ejercicios tenemos que hacer si tenemos una hernia discal? Pues básicamente los ejercicios que tienes por aquí por mi perfil son ejercicios sencillos, son ejercicios que te pueden ayudar mucho. Primero, ejercicios si te los quieres apuntar en un folio, en una libreta, para saber a lo que nos referimos, pues oye, muchísimo mejor. Te va a ayudar con todo esto que estamos comentando. Así que si por lo que sea se te olvida, pues escríbelo en un papelito por aquí abajo. Y así pues que no se te olvide, ¿vale? Tenemos ejercicios de respiración en primer lugar, respiración abdominal o diafragmática. Tienes algunos ejercicios por ahí por mi perfil para que sepas cómo se realizan y si por lo que sea te surge alguna duda, te surge alguna pregunta, me envías un mensaje privado también por aquí arriba con la palabra respiración y te puedo enviar un vídeo para que sepas exactamente cómo se realizan las respiraciones diafragmáticas y que te salgan bien, sobre todo para que no te hagas daño, para que no te lesiones, para que el dolor no aumente, sino todo lo contrario, para que tu dolor se vaya reduciendo y dejes de estar limitado en tu día a día para jugar con tus hijos, para hacer deporte, para salir a caminar, para, por ejemplo, amarrarte los zapatos, para atarte los cordones de las zapatillas, para ponerte los calcetines, para ir al baño, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos respiraciones diafragmáticas, en segundo lugar ejercicios de movilidad articular. No tiene nada que ver los estiramientos con los ejercicios de movilidad articular. Lo que te ayuda en la movilidad articular, los estiramientos te ayudan únicamente a calmar, reducir, aliviar el dolor de manera puntual o momentánea. Los ejercicios de movilidad articular, que son todos y cada uno de los que tienes por aquí arriba por mi perfil, lo que te van a ayudar es que la articulación esté más sana, que tu cadera, por ejemplo, tus piernas se puedan mover mucho mejor y que eso te permita en tu día a día tener menos dolor pues a la hora de agacharte, a la hora de coger peso, a la hora de levantarte por las mañanas de la cama, a la hora de ir al baño, a la hora de estar sentado, por ejemplo, en el coche, en el carro, a la hora de estar de pie parado un rato, a la hora de, por ejemplo, caminar y no tener que estar parándote cada 5 o 10 minutos a la hora de caminar porque no aguantas ese dolor insoportable. Entonces, para todo eso te van a ayudar mucho los ejercicios de movilidad articular que estamos comentando. Y luego, en tercer lugar, tenemos los ejercicios de fuerza o fortalecimiento de la musculatura. Deben de hacerse en orden. Es decir, no puedes empezar por ejercicios de fortalecimiento si no has trabajado la parte de respiración y movilidad. Eso es lo que hacemos dentro del programa online de Espalda Sin Dolor con todos nuestros clientes. Primero, pasito a pasito, vamos empezando desde el inicio y vamos sumando dificultad en los ejercicios. Es decir, no puedes pretender querer hacer ya ejercicios de fuerza o de fortalecimiento si no has tomado el primer paso. Esto es como el que quiere aprender a dividir si no sabe ni siquiera sumar o no sabe ni lo que es un número, que es lo que nos puede ocurrir cuando estamos en parvulario, cuando somos niños pequeños y queremos empezar pues con el tema de las matemáticas. Si tú no sabes qué es una ecuación, si tú no sabes qué es una suma y cómo se hace una suma, no puedes pretender querer hacer una ecuación o querer aprender logaritmos o querer aprender a dividir o querer aprender a hacer cuentas mucho más difíciles. Paso a paso, todo en su justa medida. Y con el ejercicio para el dolor y para la hernia discal pasa exactamente lo mismo. Tienes que hacer primero respiraciones, luego ejercicios de movilidad articular y luego ejercicios de fuerza. No te saltes al último punto de ejercicio de fuerza si antes no has trabajado las otras partes, porque estás saltando algo imprescindible, ¿vale? Y desgraciadamente lo que veo a diario con la mayoría de las personas con las que hablo, que nos centramos tanto en fuerza, 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 ejercicio de fortalecimiento, necesito fortalecer la zona lumbar, la zona lumbar, la zona lumbar. A ver, párate un poco. ¿Estás haciendo ejercicios de movilidad que te ayuden a que tu cadera, tu zona lumbar esté más móvil, esté más sana, esté en mejores condiciones, menos rígida, antes de ponerte a hacer ejercicios de fuerza? ¿O quieres hacer ejercicios de fuerza porque lo has escuchado en internet, pero no te has preguntado el porqué de las cosas? No te has preguntado el por qué tienes que hacer los ejercicios de fuerza si no tienes una buena movilidad anteriormente. Esto es como, por ejemplo, y si tienes hijos, seguramente lo habrás visto, como cuando los niños empiezan a gatear por el suelo. Imagínate que tu niño, cuando está gateando por el suelo, en vez de tratar de levantarse para empezar a caminar, se levanta y sale corriendo. ¿Tendría algún tipo de sentido que un niño sin saber caminar saliese corriendo y quisiese primero correr? Entiendo que el primer paso es aprender a caminar y luego cuando ya sé caminar, pues puedo empezar a correr. Pero no tiene sentido que me ponga a correr si no sé ni siquiera caminar o si voy gateando por el suelo y no me puedo poner de pie. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Si tú estás haciendo ejercicios o quieres hacer ejercicio de fortalecimiento y no has trabajado antes la respiración y la movilidad, pues te estás saltando un paso súper importante, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Creo que teníamos una duda por aquí de Edgar. Tengo dolor de espalda, ¿qué ejercicio hacer? Pues mira, aquí hemos comentado algunos ejercicios, como te decía, que te pueden ayudar. Si tienes dolor en la zona lumbar, en función de cuál sea el motivo por el que tú tienes ese dolor, pues hay varios ejercicios por aquí por mi perfil que te pueden ayudar. Como digo, te pueden ayudar a aliviar o calmar el dolor. No es una solución a tu problema, pero te pueden ayudar a calmar, aliviar el dolor y que te encuentres un poquito mejor. Si quieres hacerlos, como te digo, Edgar,
Tiene muchos ejemplos por aquí por mi perfil. Y luego, ¿qué postura me recomienda para dormir? Pues no te recomiendo ninguna postura, básicamente, Edgar, porque cada persona con dolor de espalda es totalmente diferente. No existe una postura mágica, no existe una postura milagrosa para todo el mundo a la hora de dormir. ¿Por qué? Porque si te dijese que sí, te estaría mintiendo, porque somos 8.000 millones de personas en este planeta, de las cuales cerca de 3.000 millones de personas tienen dolor de espalda, y si las 3.000 millones de personas tuviesen que tumbarse o acostarse de la misma manera, pues tendría algo de sentido. Pero es que realmente yo me he encontrado muchas personas con dolor de espalda que se acostaban como, ¿cómo decirlo?, en posición fetal, es decir, como, a ver cómo decirlo, con los brazos así pegaditos, como se duermen los bebés, ¿no? Con los brazos pegaditos y las rodillas tratando de tocar con los codos, y no tenían ningún dolor. Luego otra persona con dolor de espalda que se ponía en esa posición y tenía mucho dolor. Entonces esto es algo muy variable, muy independiente de cada persona. Entonces no te puedo recomendar una postura con dolor de espalda, porque cada postura va a depender de cada persona. No hay una postura mágica y milagrosa para todo el mundo. Y eso es algo con lo que quiero que nos quedemos todos, que cuando veamos en internet, cuando veamos en Instagram, cuando veamos en YouTube, que desgraciadamente hay mucha información basura, sobre todo en Instagram y en TikTok incluso, cuando veamos en Instagram, túmbate o duerme de esta manera porque eso te va a quitar mágicamente ese dolor. Pues a ver, puede que te lo quite o puede que sigas teniendo el mismo o más dolor todavía, porque cada cuerpo, cada espalda es diferente. No se puede recomendar la misma postura a todo el mundo en este planeta, porque cada espalda es diferente, y lo que para ti sea bueno, a lo mejor para la persona de enfrente no es buena, y para la persona que tienes ahí al lado, pues sea muchísimo mejor todavía. Entonces, prueba a dormir en posición fetal. Si te duele, pues cambias de postura y te pones, por ejemplo, durmiendo de lado. O si te duele, te puedes tumbar boca arriba. O si no te duele, pues te puedes quedar boca arriba. Al final es algo de cuestión de probar y no dejarse orientar o no dejarse guiar solamente por: es que Fer me ha dicho que tengo que dormir de lado. Pues nada, todos los días de lado. Me duele durmiendo de lado. Pero no, es que Fer me ha dicho que duerma de lado. Yo no te voy a decir en qué posición tienes que dormir. Tienes que dormir en la posición en la que tu cuerpo no te duela y en la que tú te encuentres cómodo. De hecho, una postura que normalmente no se suele recomendar, que es el dormir boca abajo, es decir, básicamente dormir con la frente pegada a la cama, esa postura que no se suele recomendar y que muchos médicos dicen que es negativa, que es mala, que es contraproducente. Yo me he encontrado muchas personas con dolor, personas que llevaban 5 años, 10 años con dolor, que me decían: oye Fer, a mí el médico me ha dicho que no duerma boca abajo en la cama, y yo duermo boca abajo en la cama y no noto ningún dolor, no noto ningún problema. Para que veas la diferencia entre lo que se puede ver en internet, en Instagram, en TikTok, y la realidad de cada persona, porque cada espalda, como te he comentado, es diferente. No hay una postura mágica y milagrosa para todo el mundo. Y si alguien te dice que esa postura, la que él dice, es la mejor para todo el mundo, pues no quiero decirte nada, pero te está vendiendo humo como la copa de un pino. Las cosas como son. Porque, de verdad, si piensas que los 8.000 millones de personas en este planeta, de todo el mundo, tenemos que estar en la misma postura, en la misma posición, pues algo está fallando, la verdad, algo está fallando. Entonces, acuéstate, sinceramente, como te dé la gana. Pero no te lo digo para decirlo así como borde, ni muchísimo menos. Te lo digo porque es la postura en la cual tienes que dormir, es la postura en la que tu cuerpo se encuentre más cómodo. Si tú te duermes de lado y te estás cómodo, pues duérmete de lado. Si tú duermes boca abajo y estás cómodo, pues no hay ningún tipo de problema. Aunque tu médico te diga que dormir boca abajo es fatal para tu espalda, si tú cuando te duermes boca abajo te encuentras bien, ¿qué sentido tiene que le hagas caso al médico si tu cuerpo ya te está dando señales? Tu cuerpo es mucho más sabio que el médico al cual puedes ir, y el médico o incluso la persona en redes sociales que te pueda decir: tienes que acostarte en esta postura o tienes que tener esta otra postura. A ver, tu cuerpo es el que más te conoce. Si tu cuerpo, cuando estás en esa postura, no te genera dolor, pues sigue durmiendo en esa postura, que no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, importante, y algo que sí quiero comentar con respecto al tema de la postura, que sé que también hay muchas dudas frecuentes con este tema, es: oye, ¿cuál es el mejor colchón si tengo dolor de espalda o dolor lumbar? Pues otra pregunta que realmente no tiene ningún tipo de sentido en el trasfondo de que no hay un colchón mágico y milagroso para todas las personas de este planeta. Puede ser que en tu caso, como te comentaba antes con las posturas, pues haya un colchón más blandito, más finito, un colchón con el cual prácticamente te hundas, con el que tú te sientas bien y no tenga ningún tipo de dolor. Y luego la persona de enfrente, con el mismo dolor, con la misma hernia, con el mismo problema que tú, se tumbe en ese colchón y sea un destrozo absoluto para su persona. Entonces, como te digo, depende de cada cuerpo y de cada espalda. La cuestión está en probar y no dejarse guiar al 100% con recomendaciones generales para todo el mundo, porque no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Entonces, decíamos
los tipos de ejercicio que tenemos para las hernias discales. Ahora, quiero comentar algo acerca de la discopatía degenerativa. Sé que si estás viendo este directo, seguramente en la resonancia magnética, lo que te ha dicho el médico, pues tienes una discopatía degenerativa. Y algo que quiero que entiendas, y por favor, que no cunda el pánico, si tienes una discopatía degenerativa, es normal. ¿Qué quiere decir que es normal? Que casi todas las personas de este planeta tenemos una discopatía. Que los discos se desgasten con el paso de los años, con el paso del tiempo, es normal. Ni es algo raro, ni es algo grave, ni es una enfermedad para toda la vida, ni nada de nada. La discopatía degenerativa o la degeneración en los discos de la espalda, es decir, que se desgasten todas estas cosas que tú ves por aquí con el paso de los años, es normal. Es como tener arrugas por la frente. Conforme vas cumpliendo años, lo más normal y probable es que te salgan arrugas, por ejemplo, que el pelo se te quede blanco, lo que se conocen como las canas, y eso es algo normal, lo cual no nos preocupa a nivel general. O incluso en el caso de los hombres, que con el paso de los años se nos vaya cayendo el pelo, eso es algo completamente normal. Pero luego con la espalda, cuando tenemos una discopatía degenerativa, nos pensamos que es una enfermedad súper grave, que esto no tiene solución, que ay por Dios, que me voy a quedar en silla de ruedas, ay qué problemón, ay qué tal. No, la discopatía degenerativa es algo normal, es algo como como te digo, las arrugas que nos pueden salir en la cara o incluso el pelo blanco, las canas que nos pueden salir en la cara. Así que, por favor, si en una resonancia magnética te han dicho que debes dejar de hacer deporte, debes dejar de hacer ejercicio, debes dejar de hacer tu vida normal porque tienes una discopatía degenerativa en este caso, sinceramente has dado con uno de los peores médicos o profesionales a los que podías ir. Porque una discopatía degenerativa no es ni muchísimo menos un diagnóstico grave como para que tengas que dejar de hacer toda tu vida las cosas que a ti te gustan, ya sea ir a correr, ya sea jugar con tus hijos, cargar peso, pues subirte a la bicicleta, ir a la montaña. Una discopatía degenerativa no es en absoluto algo que te tenga que frenar el resto de tu vida. Y te lo digo de nuevo porque a diario trabajo con personas que no tienen solamente hernia discal o protusión discal, sino que todas ellas tienen discopatía degenerativa. Y cuidándose, haciendo ejercicio físico adaptado a su dolor, todas ellas se terminan por recuperar. Si la discopatía degenerativa fuese tan problemón, fuese algo tan malo, fuese algo tan negativo, ninguna de estas personas se recuperarían. Y como ves por aquí, en mi perfil de los testimonios que comparto a diario, todas estas personas se terminan por recuperar, aunque tengan una hernia, aunque tengan una protusión, aunque tengan una discopatía. Lo que tienes que hacer no es tener miedo a la discopatía, lo que tienes que hacer es cambiar la mentalidad y entender que tener una discopatía es algo normal. Son como las arrugas de la cara o las canas del pelo. Es algo normal que nos va a suceder a todas las personas de este planeta. Que se desgasten conforme va pasando el tiempo los discos o las vértebras, los huesos de la espalda, es algo que nos ocurre a todos, a todas las personas de este mundo. No es una enfermedad, es algo que ocurre. ¿Y qué es lo que tienes que entender? Pues que la discopatía no es lo mismo al dolor. Es decir, tú puedes tener una discopatía y es lo que va a ocurrir en tu espalda, como en mi espalda y en la espalda de todas las personas de este planeta. Una cosa es tener la discopatía y otra cosa es tener el dolor limitante. Tú puedes quitar el dolor, tú te puedes recuperar de ese dolor para volver a jugar con tus hijos, para salir a caminar sin dolor, para poder subirte a la montaña, para poder ir al gimnasio, para poder hacer bicicleta sin tener ese dolor. Aunque tengas la discopatía degenerativa, no son dos cosas que vayan de la mano. Es como comparar manzanas con limones. No tiene ningún tipo de sentido porque son dos alimentos totalmente diferentes. Una cosa son las manzanas y otra cosa son los limones. Entonces, para que lo entiendas, la discopatía degenerativa no es una enfermedad. Es algo normal que sucede en todas y cada una de las personas de este planeta con el paso de los años. Así que, por favor, no te dejes fragilizar por un médico que te dice que, como tienes una discopatía que te ha salido en la resonancia, pues ya tienes que dejar de lado el ejercicio, tienes que dejar de cargar peso, tienes que ir por la vida con mucho cuidado porque no te está haciendo un favor, te está jodiendo la vida. Así que, por favor, si tienes esta mentalidad, cámbiala, porque hacer ejercicio, moverse, aunque tengas una discopatía, va a ser el mejor de los remedios y la mejor de las soluciones, no solo para tu dolor, sino también para tu vida, para tus hijos, para tu esposa, para tu familia, para ti mismo, para que tú te encuentres bien, para que no te sientas frustrado, para que no te sientas como una persona de 80 años, para que no te sientas limitado a causa de ese dolor y que puedas hacer, como te digo, una vida completamente normal. Pero por favor, entiende este punto con la discopatía degenerativa. Entonces, ¿cuál sería la quinta pregunta que tenemos por aquí? ¿Correr o bicicleta? ¿Qué es mejor o qué es peor para la espalda? ¿Es bueno correr? ¿Es bueno subirme la bicicleta si tengo dolor lumbar? Pues al igual que te he comentado con las... Al igual que te he comentado con las fajas que teníamos por aquí, o con el caso de Edgar, que nos había comentado antes, la postura a la hora de dormir,
Algo que quiero que entiendas es que no es ni mejor ni peor. Puede ser que en tu caso correr pues te sirva de ayuda y no te notes ningún tipo de dolor, además porque correr es una actividad que te guste, o puede ser que por el caso contrario, a la hora de correr notes muchísimo dolor. Todo está en probar. De hecho, esto es algo que le comento mucho a mis clientes dentro del programa online de Espalda sin Dolor, de, oye, ¿a ti te gusta correr? Vale, genial. Pues vamos a ir haciendo una serie de ejercicios específicos y adaptados al problema que tú tienes. Y como combinación a todo eso, de aquí a una semana, 2 semanas, si tú te encuentras bien, vamos a probar a correr 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que a ti te apetezca, el tiempo que tú quieras. De hecho, una cosa curiosa que me pasó con Diego, que Diego es un cliente que tenemos desde hace aproximadamente 3 semanas, una persona de Chile, que a Diego, por ejemplo, le había dicho su médico, por culpa de tener una hernia, por culpa de tener dolor lumbar, que no podía hacer nada, que no podía hacer ejercicio, que no podía salir a correr, que no podía ir al gimnasio, que no se podía mover, que no podía hacer nada de nada. Y curiosamente, después de 3 semanas trabajando dentro del programa online de Espalda sin Dolor, no solo es que Diego note la espalda más relajada, no solo es que Diego note menos dolor en la zona lumbar, sino que, curiosamente, Diego, durante las últimas 2 semanas, ha salido a la montaña, ha salido a hacer trekking, a subirse a la montaña, a caminar por la montaña, algo que a él le apasiona, algo que a él le encanta. Y desgraciadamente, algo que para lo cual se sentía bastante frustrado porque su médico le había dicho que no podía hacerlo a causa de la hernia y a causa del dolor. Y adivina cómo se encuentra Diego a día de hoy. Si quieres comentármelo por aquí abajo por los comentarios, adivina cómo se encuentra Diego a día de hoy pudiendo hacer algo para lo cual pensaba que no iba a poder hacer el resto de su vida porque su médico le había dicho no te subas a la montaña, no salgas a correr porque tienes una hernia. Adivina cómo se encuentra a nivel emocional Diego por poder subirse a hacer trekking a la montaña sin tener tanto dolor, teniendo la espalda relajada y disfrutando de una cosa que para él es su pasión. Pues ya te lo puedes imaginar, está más feliz que una perdiz. Y bueno, me ha salido una rima que no estaba entre la idea, pero bueno, para que lo entiendas, que al final, si vamos haciendo poco a poco lo que nuestro cuerpo necesita y vamos escuchando a nuestro cuerpo, independientemente de lo que diga tu médico, de lo que diga tu fisioterapeuta, de lo que diga pues la persona a la cual pides ayuda, también tienes que escuchar a tu cuerpo. Y no pasa absolutamente nada por pensar o por creer, oye, pues voy a probar a salir a correr o voy a probar a hacer bicicleta, si me duele, pues ya saco conclusiones, si no me duele, pues puedo seguir corriendo, pero dejar de hacer cosas sin ni siquiera intentarlo, sin ni siquiera probarlo, es condenar tu vida y tu espalda a una cadena perpetua de dolor. Es peor que estar encerrado en Guantánamo por haber cometido una delincuencia, por haber cometido vandalismo. Estar todos los días encerrado en tu propia cárcel, de dejar de hacer cosas que tanto te gustan por culpa del dolor, es la peor tortura, la peor cárcel que puede existir en este planeta. Y que se lo digan a todas esas personas, que puede ser tu caso, que pues han dejado de jugar con sus hijos, que han dejado de trabajar, que han dejado de hacer deporte, que han dejado de pues subirse a la montaña, que han dejado de pues que están limitadas incluso para ir al baño, que están limitadas para prácticamente todo. Es importantísimo que tengas en cuenta que se puede mejorar mucho ese dolor y que puedes volver a subirte a la montaña, a salir a correr, a todo esto, pero que necesitas, como te digo, entender que no pasa absolutamente nada por probar y no dejarte vencer por lo que te haya comentado el médico. Vale. A ver, nos comenta José. Hola Fer, amigo, ¿qué tal estás? Sabes que hoy fui al médico y al parecer tengo lumbalgia crónica. Me mandaron a un especialista físico, pero las terapias son muy costosas. ¿Me puedes indicar qué ejercicio sería bueno para eso? Pues de nuevo, José, si lo que quieres es aliviar o calmar el dolor de manera momentánea, tienes muchos ejercicios por aquí por mi perfil que te pueden ayudar con todo eso. Si quieres solucionar el problema, ya depende un poco de lo que tú quieras. Si quieres solucionar el problema, pues lo que tienes que hacer es invertir en un especialista, que para eso estamos los especialistas, para ayudar a personas a que se recuperen del dolor. Y si no, pues como te digo, puedes hacer los ejercicios que tienes por aquí por mi perfil que te pueden ayudar a mejorar ese dolor, a poder calmarlo, a poder reducirlo. Pero hay muchas cosas que trabajar cuando tenemos una lumbalgia, un dolor lumbar crónico, hay muchas cosas que tenemos que trabajar para que ese problema se pueda solucionar. No es solo cosa de hacer 4 ejercicios de internet que yo te pueda recomendar, así se puede aliviar el dolor, sí, y te van a ayudar, sí, indudablemente, pero esa no es una solución al problema, ¿vale? Vale, pues vamos con la última pregunta que tenemos por aquí. Masajes sí o masajes no si tenemos dolor lumbar crónico. Con masaje me refiero, por ejemplo, también a ajustes quiroprácticos. Pues algo que quiero que entiendas, que desgraciadamente se están lucrando una barbaridad, se están forrando una barbaridad los quiroprácticos con esto, es que seguramente si llevas muchos años con dolor, puede ser que tu quiropráctico te haya dicho, oye, es que el dolor viene porque tienes la espalda desviada, porque tienes la columna desviada, y a causa de esa desviación tienes el dolor. ¿Consecuencia de todo ello? Pues que tienes que venir a mi consulta para que te ajuste, te mueva las vértebras y gracias a todo eso se quite el dolor.
déjame decirte que te está vendiendo la moto, pero de una manera gigantesca. El dolor en ninguna circunstancia es porque tengas una vértebra movida, corrida, girada o como quieras llamarlo. Seguramente si has hecho esto, tu quiropráctico te ha ajustado la columna, te ha ajustado la espalda, habrás notado un alivio momentáneo durante un día, 2 días, unas pocas horas, pero luego habrás vuelto a tener el mismo dolor. ¿Por qué? Porque de nuevo, una lumbalgia crónica, un dolor lumbar crónico, una ciática, no se debe a que tengas un poco corrida, un poco movida las vértebras de la espalda. Eso es algo que no tiene ni pies ni cabeza en pleno siglo XXI, en pleno 2024, y es algo que no está demostrado en absoluto científicamente. Es decir, cuando los profesionales, la gente que estamos especializados en dolor lumbar crónico, hablamos sobre este tema, una de las cosas que entendemos es que una espalda no es simétrica, es decir, todas las espaldas, todas las columnas tienen cierto grado de desviación hacia un lado y hacia el otro. Que haya desviación no quiere decir que esa sea la causa de tu dolor, ¿vale? Como decíamos antes, son dos cosas diferentes. Una cosa son las manzanas y otra cosa son los limones. Una cosa es tener desviación en la espalda y otra cosa es que esa desviación te esté generando el dolor. Que desgraciadamente y en prácticamente ninguna circunstancia, por no decir en ninguna, absolutamente, la causa de tu dolor es la desviación de la espalda. Por varias razones, porque si tienes una escoliosis, es decir, si tienes una desviación en la espalda, lo más probable del mundo es que la desviación la lleves teniendo desde hace años. Y seguramente con dolor, pues lleves 1 año, 2 años, 5 años. Qué casualidad de la vida que llevando toda la vida con una desviación en alguna vértebra de la espalda, qué casualidad de la vida que te haya empezado a doler ahora y que el dolor sea por la desviación. Si el dolor fuese por la desviación, deberías de llevar teniendo el dolor todos los años que llevas con esa desviación. Si tienes una escoliosis desde el nacimiento y nunca has tenido dolor hasta hace 1 año, ¿qué sentido tiene que le echemos la culpa a la desviación si llevas toda la vida sin dolor? Entonces son cosas que te tienes que cuestionar para que no venga un quiropráctico y te diga que tu dolor es por la desviación y te saque todo el dinero, te saque toda la pasta, porque así funciona desgraciadamente la salud y así funcionan los pseudoprofesionales que te venden humo y que no quieran ayudarte con tu dolor, porque son profesionales que uno, no están especializados en el problema que tú tienes y en segundo lugar, son profesionales que no han estudiado exactamente cuál es el motivo por el cual se produce el dolor lumbar crónico. Y una de las cosas no solo pasa, por ejemplo, con lo que te comentaba de los ajustes quiroprácticos, sino que pasa también con los masajes que tienes por aquí. Un masaje es un parche temporal al dolor que tú tienes, no es una solución en absoluto. Es como, por ejemplo, imagínate que tú te caes por las escaleras, tienes un esguince en el tobillo, se te empieza a cargar, se te empieza a hacer como a ver cómo decirlo, se te empieza a hacer muy, muy grande el tobillo porque se empieza a inflamar, empiezas a notar incluso la zona roja, empiezas a notar mucho dolor en el tobillo y tú, para tratar de solventar el problema, por llamarlo de alguna manera, pues te pones una tirita en el tobillo. ¿Qué sentido tiene si has tenido un esguince en el tobillo que te pongas una tirita en el tobillo? O por ejemplo, imagínate que tienes una quemadura, imagínate, me rozo el brazo con la pared y me sale aquí una rozadura, una quemadura. ¿Qué sentido tiene que en vez de curar, sanar esa quemadura, esa rozadura que yo tengo, me ponga un parche? Es decir, me ponga un parche aquí arriba para tapar esa quemadura. Pues no tiene ningún tipo de sentido. Y eso es precisamente lo que estás haciendo con tu dolor lumbar crónico de años, si lo único que haces es hacerte masajes. Estás poniendo una tirita, un parche, para ocultar un problema que llevas tiempo teniendo, con lo cual no se va a solucionar. Entonces, lo que tienes que hacer es no buscar más parches, más tiritas a tu dolor. Lo que tienes que hacer es buscar una solución permanente, definitiva y a largo plazo al problema que tú tienes. Oye, Fer, pero es que yo quiero un resultado rápido, yo quiero un resultado mágico, es que requiere esfuerzo, requiere constancia el hecho de hacer ejercicio. Obviamente que requiere, pero es que como en todo en la vida, lo que merece la pena requiere esfuerzo, requiere paciencia, requiere tiempo. No puedes conseguir resultados mágicos en poco tiempo haciéndote un masaje, haciéndote un ajuste de columna. Si eso fuese tan fácil o esa fuese la solución al dolor, nadie en este planeta tendría dolor, porque casi todos los tratamientos que se hacen para personas con dolor lumbar, con ciática, son putos masajes. Son putos masajes y no sirven absolutamente para nada. Así que, y disculpa la expresión, como no quiero que te vendan la moto, que no quiero que te estafen, no quiero que te timen con tratamientos que no sirven absolutamente para nada, lo que tienes que hacer es buscar el origen o la raíz del problema que tú tienes. Una vez tengas el origen o la raíz del problema que tú tienes, sabrás exactamente qué es lo que tienes que hacer paso a paso para poder recuperar y sanar ese dolor. Pero si lo único que haces son ajustes quiroprácticos para que te muevan la vértebra de la espalda, tu espalda no necesita moverse, tus huesos no necesitan ajustarse, tu espalda es como es y está adaptada a eso. Es decir, los músculos, los huesos de la espalda, si llevas muchos años con desviación, ya se han adaptado. Tu espalda es como un camaleón que se adapta al entorno.
Si tu cuerpo se adapta al entorno, no tiene por qué venir un quiropráctico o un masajista o un osteópata o quien sea a moverte algo que tu cuerpo ya está adaptado a esa desviación. Y no pasa absolutamente nada por reconocerlo. Y desgraciadamente los quiroprácticos se lucran, o los masajistas, o incluso fisioterapeutas, que lo único que hacen masajes, se lucran del desconocimiento de las personas acerca del dolor. Entonces, por favor, cuestiónate qué razón o qué sentido tiene que te ajustes la espalda cuando seguramente el movimiento de la vértebra no te esté provocando el dolor y como seguramente pues lleves mucho tiempo con esa desviación en la espalda, ¿vale? Así que nada, comentamos la duda que tiene Óscar y lo vamos dejando por aquí. Nos comenta Óscar, tengo 7 hernias discales y discopatía degenerativa que me hace sentir muy rígido y con mucho dolor. ¿Con tus ejercicios pueden mejorar? Pues creo que la pregunta más importante, Óscar, es prueba los ejercicios. Yo no te puedo decir si los ejercicios te van a ayudar a mejorar hasta que no los pruebes. ¿Lo más probable es que te ayuden? Pues lo más probable es que sí, pero hasta que no los pruebes, pues no se van a poder sacar conclusiones. Así que te animo, dado que son ejercicios sencillos, son ejercicios suaves, son ejercicios muy buenos, que los pruebes y en función de si lo llevas probando, por ejemplo, una semana o 2 semanas todos los días, pues quizás notas bastante mejoría. Entonces, la única manera de notar mejoría es probándolos. No podemos hipotetizar porque yo no tengo una bola de cristal para predecir el futuro y yo no sé si los ejercicios te van a servir de ayuda hasta que, como digo, no los pruebes. Que la mayoría de personas a las que han hecho los ejercicios que comparto han mejorado su dolor, también, pero puede ser que en tu caso te sirvan o no te sirvan. La cuestión está en probar, Óscar. Así que pruébalos, que seguramente no te va a ocurrir ningún tipo de problema y va a mejorar tu dolor. Y me comentas pues tus sensaciones, me comentas cómo te encuentras a la hora de hacer los ejercicios, por si necesitas algo y te puedo echar una mano con todo ello, ¿vale? Así que nada, si no tenemos ninguna duda, vamos a ir dejando el directo por aquí. Te agradezco de corazón que te hayas tomado el tiempo de querer estar este ratito escuchándome y sobre todo espero que todas y cada una de las cosas que hemos ido respondiendo a lo largo del directo, pues te sirva de ayuda para entender perfectamente qué es lo que tú tienes que hacer para que tu dolor lumbar mejore, esa lumbalgia crónica, ese lumbago crónico, para que tu hernia discal no vaya empeorando con el paso del tiempo hasta el punto de tener que operarte o tener que quedarte en silla de ruedas y que sobre todo, y más importante, que vuelvas a ser la persona que eras antes. La persona activa, la persona feliz, la persona que no se tenía que preocupar por el dolor, la persona que no tenía miedo a lastimarse o a hacerse daño y, en definitiva, la persona que puede jugar con sus hijos, que puede salir a caminar, que puede salir a correr sin dolor. Así que gracias por escucharme y nos vemos en el próximo directo. Adiós.